¿Qué les parece si ponemos esto en el tiempo, en las manos de nuestro Dios, que nos ayude? Y sobre todo, vamos a orar para que el cuerpo físico no nos traicione, porque recuerden que este tema, ustedes lo vieron ya en el tríptico, el material es la iglesia libre a través de los siglos. Y solo hágase la idea que vamos a recorrer de los tiempos de Jesús hasta el siglo XXI. No sé si alguna vez usted lo ha hecho, hoy lo va a hacer. Ciérreme la puerta, nadie sale. Ok, vamos a orar. ¿Qué les parece? Cierre sus ojitos y vamos a orar. Bendito Padre, queremos darte gracias por este tiempo de la exposición de este tema tan vital para cada uno de nosotros. Señor, necesitamos siempre la administración de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Queremos que nos proveas de inteligencia espiritual, discernimiento, claridad, sobre todas las cosas, Padre, que al terminar esta sesión, tu Hijo Jesucristo pueda ser exaltado de una forma diferente a la cual lo hacemos ahora. En Él se centra todo, Señor, nuestra salvación, nuestra redención, la glorificación, la eternidad, y esa es la razón más hermosa por la cual nos encontramos en este lugar. Así que, mi Dios, queremos que tú nos ayudes a través de tu palabra y de todo el conocimiento que en esta tarde vamos a compartir. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Bueno, yo no pretendo honestamente en esta tarde completar el sermón de Sixto, que fue bastante edificante respecto a Mateo 16, pero sí considero oportuno hacer algunas observaciones, porque imagínense, en mi caso, preparar el tema para ustedes y que justo antes el predicador que te antecede hable lo que tú vas a hablar. Imagínense cómo estoy yo acá adelante. Pero hay muchas observaciones que quiero que sigan vitalizando eso que escucharon. Así que va a ser como que un complemento y luego nos vamos a ir por la historia. Usted va a ir al siglo I hasta terminar ahora acá. Vamos a Mateo 16, por favor. Solo quiero que veas voy a hacer algunas observaciones rápidas, no voy a predicarlo. Este pasaje ya Sixto nos ayudó de una manera muy vital. Solo quiero que puedan notar y recordar que esta es la primera vez y una de las preguntas que hacemos siempre cuando interpretamos la Biblia, y espero esto te ayude, es ¿por qué está este pasaje aquí? ¿Por qué el Espíritu Santo dejó este pasaje en esta parte del Evangelio, en este caso Mateo? ¿Por qué en el capítulo 16? ¿Por qué no pudo ser en el 15, 14, 13, el 20 o el 28? ¿Por qué no fue la parte final del Evangelio? Y creo que eso nos va a ayudar mucho a poder engranar esto que se predicó hace un momento, respecto a la promesa de Jesús, el fundamento que es Él para la iglesia que existiese. Y bueno, cuando llegamos al capítulo 16, yo sé que usted debe de entender que este evangelio enseña que Jesús es el rey del universo, es el rey de Israel. Trata completamente de eso. Y cuando llegamos al capítulo 16 ya ha pasado algo en la historia de lo que Jesús vino a hacer y a predicar el arrepentimiento y a mostrarles el reino para que ellos puedan ingresar. Había ocurrido algo realmente decepcionante y parte de la historia de la línea de redención que Dios había determinado para esos tiempos. Y es que en el capítulo 12 de este evangelio, antes de llegar al 16, la nación de Israel desechó la identidad de su Mesías, no quiso reconocerlo. Llegaron a algo que se conoce, y usted ha escuchado, como el pecado imperdonable. Y al llegar al pecado imperdonable, dijeron que Jesús sanaba por el poder de Belcebú. Mateo capítulo número 12. Jesús le dice, todo les puedo aceptar, todo está muy bien, pueden meterse conmigo, pero lo único es que es un pecado que no se perdona ni ahora ni nunca. Que ustedes digan que yo saco los demonios de las personas, de estos pecadores, por el poder de Belcebú. Por eso en Mateo capítulo número 3 el Señor cambió otra forma de predicar y encontramos las parábolas que están escritas allí. Comenzó a hablar de una manera diferente. Y ahí está la famosa frase que dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, de lo que decía Isaías. Iban a rechazar el Mesías. Mateo capítulo número 12, Jesús cambia su forma de predicar. Capítulo número 13, lo hacen parábolas que enseñan una verdad espiritual. Y cuando llega el 16, Jesús hace la primera declaración de la iglesia. Es la primera vez que aparece.
Y con esto nosotros entendemos entonces que la iglesia es un pueblo diferente de la nación de Israel. Jesús vino a ofrecer el reino, rechazan a Jesús y Jesús dice, hey, hay algo nuevo que debo decirles. Y es que hay otro pueblo que Dios ha preparado desde antes desde la eternidad pasada, que es la iglesia. La iglesia, tú comprendes, significa los que son llamados afuera. Los que son llamados afuera del sistema del mundo, a vivir ahora apartados para Dios. Eso es santidad, ¿verdad? Entonces, Jesús menciona eso en el versículo número 17 y 18 también, de edificar su iglesia. Ahora, en el versículo 13, colóquese ahí un momento. Jesús dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y creo que tenemos claro lo que se nos enseñó hace un momento respecto a esto. Pero es interesante que Jesús mismo se autodenomina Dios. Porque Hijo del Hombre es una referencia a Daniel capítulo 7, versículo 13-14, donde Daniel tiene una visión respecto a aquel que está sentado en el trono, que es como un hijo de hombre. Y Jesús toma ese título mesiánico para referirse, a autotitularse aquí en la tierra. Entonces, en el versículo 13, Jesús implícitamente le dice a los discípulos, soy Dios. Pero ¿qué dice la gente? Y ya hemos visto, versículo número 14, 1, Juan el Bautista, Jeremías, Elías, etcétera, etcétera. Pero Jesús es el profeta de Dios. El versículo 16, Jesús quiere enfatizar, dejar eso en el corazón de sus discípulos. Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuchamos eso hace un momento. El versículo 17, pero 16, el 17 nos dice claramente entonces que esto vino de parte de los cielos, es algo divino, esta revelación, pero es una confirmación a lo que Jesús mismo venía haciendo, no solamente en sus credenciales mesiánicas, expulsando demonios, dando vista a los ciegos, predicando las buenas nuevas de arrepentimiento según Isaías 61, sino que también ahora Jesús se autotitula el Hijo del Hombre. Y Simón Pedro, llevado por el Espíritu de Dios, obviamente, confiesa a Jesús como Dios. Eso es llamarlo el Hijo del Dios viviente, Dios en esencia, de la misma naturaleza. Creo que todos entendemos eso hasta allí. Creo que eso es parte del fundamento y la promesa de que Él es el prometido, el Cristo, el ungido de Dios. ¿Cuándo fue ungido Cristo? Bueno, entendemos que Él se acercó a su pueblo en Nazaret, abrió la escritura, leyó Isaías y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Dios lo ungió. Muestra visible de dónde fue eso, el bautismo, Mateo capítulo 4, ¿cierto? Cuando descendió el Espíritu como paloma en Jesús para que pueda ver Juan el Bautista como precursor de que este es el Mesías. Pero donde quiero llevarlos es al versículo 18, hacer algunas observaciones de lo que ustedes tienen allí. En el versículo 18, solamente tocando el punto de Pedro, que significa Petros, y roca, en la misma línea, Petra. Bueno, el punto es que Pedro es algo movible, y en cambio el punto de roca, que es Petra, es algo inamovible. Esa es la razón exegética por lo cual nosotros llegamos a la conclusión de que la iglesia está fundamentada en la declaración y en Jesús mismo como persona. ¿Cómo se identifica a Dios en el Antiguo Testamento? Como la roca. Hay salmos que hablan de Dios como la roca. Entonces, entendemos eso. Por ejemplo, el Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Salmo 18:31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Bueno, no hay ninguna. Pablo también en 1 Corintios 4, queridos hermanos, identifica a Cristo como la roca en el desierto. Usted ha leído eso. Y es interesante, y aquí y vamos a ir adentrándonos ya, porque la iglesia es libre. Dice 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero curiosamente, un versículo antes a esa declaración de Pablo a los Corintios, dice que él dice, yo puse el fundamento. ¿Cómo puso Pablo a Cristo como fundamento? Eso nos hace pensar. Y hay una sola forma de hacerlo. Predicando a Cristo, hablando de Cristo, predicando que Él es el Mesías, que solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay perdón de pecados. Entonces, cuando entendemos Mateo 16, versículo número 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca inamovible es
Cristo mismo, pero su declaración de que Él es Dios, que Dios tuvo que encarnarse para salvar a los pecadores. Y sobre esa declaración la iglesia va a nacer, como se enseñó también en la predicación que tuvimos hoy muy temprano. Por eso la iglesia es libre, porque no puede estar sometida a ningún esfuerzo humano. Eso es un pensamiento interesante e importante que debemos de tener. Otra observación, por favor, miren el versículo que estamos estudiando, solamente el 18, para no adentrarnos en lo que ya habló Sexto. Habla claramente, queridos hermanos, que Cristo prometió qué cosa, que Él se iba a involucrar personalmente. Él dice, yo edificaré mi iglesia. No estamos solos en esta tarea, no estamos solos en esta conferencia, bendito sea el que está con nosotros. Cristo está con su pueblo cada momento, Él constantemente está en su iglesia. Usted ha leído Apocalipsis capítulo 1 y sobre todo el 2 y 3, como Jesús está dando el mensaje a las iglesias donde Él está allí, en la Asia Menor. Entendemos entonces totalmente eso. Por eso la iglesia es libre, porque Cristo se involucra. Ahora es un privilegio ser compañero de Cristo en esto. Es un privilegio enorme edificarnos bajo la promesa de Jesús que se iba a involucrar personalmente. Y esto es consolador para cada uno de nosotros, porque si Él edifica la iglesia a lo largo de su historia, yo debo descansar tranquilo que lo que Él inició algún día lo va a terminar. Entonces, tercer punto podemos llevar, cuando Él dice, yo edificaré mi iglesia. Esto es una confiada aseveración de Cristo, que la iglesia tiene una expectativa positiva, la iglesia será triunfante. Si Cristo la empezó, Él la termina, como dice Efesios 5, del 26 al 27. Por eso la iglesia es libre, porque las circunstancias del mundo, como hemos escuchado en esta conferencia, no tiene injerencia absoluta sobre la vida de la iglesia. Es libre, y vamos ya adentrándonos en esto, significa que la iglesia no depende del Estado, y cuando la iglesia se involucra con el Estado, horror, y lo vamos a ver a lo largo de la historia. Es libre la iglesia de Cristo. Otro punto importante, que va a tener un progreso impactante, porque si el Hijo de Dios está involucrado en su propia iglesia, entonces Él le va a edificar. Y fue tan impactante que escuchamos el sermón. ¿Cuántos convertidos hubo en Hechos 2? Como 3,000. Y tuvieron que haberlo contado. Ahí está la membresía de la iglesia. Tuvieron que haberlos contado. Y decía claramente, y aquí descansa, y usted si es líder o forma parte, y de hecho es así, de una congregación, usted debe descansar en esta frase respecto a este progreso impactante. Como decía el pastor David, no son los programas, no son que más salgas a la calle, sino que dice claramente que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿De qué sirven iglesias con cabras? De nada. Necesitamos asegurarnos de que son personas que realmente han confesado a Cristo, y los frutos hablan de eso. Y esto sigue perenne, ese es otro punto también. Fue tan perenne y fue un impacto de progresivo impactante. ¿Cómo lo evidencia la Biblia respecto a esto que dijo Jesús? Yo edificaré mi iglesia. Cuando llegamos al final de Apocalipsis en el año 95, ¿qué encontramos? Las iglesias, ¿hasta dónde estaban? Estaban en Antioquía, en Berea, en Cesarea, en Colosa, en Corinto, Creta, Chipre, Derbe, Éfeso, Galacia, Iconio, Jope, la Odisea, Listra, hasta Roma. Progreso impactante. Así que, hermanos, otro punto importante es que Cristo compró la iglesia. La compró con su propia sangre. Por eso es libre. Libre de los gobiernos humanos, libre de los pensamientos humanos, libre de los esfuerzos humanos, libre de la actividad humana. Y nada va a detener el crecimiento de la iglesia de Jesús. Definitivamente. Él la compró, edificaré mi iglesia. Cristo es el Señor, nosotros somos Jesús, siervos. Por eso Pablo escribe, os saludan todas las iglesias de Cristo, posesión. Los cristianos no tienen ninguna reclamación individual ni corporativa respecto a la propiedad de la iglesia. Voy a repetir eso, más suave, ¿ya? Los cristianos no tienen ninguna reclamación individual ni corporativa respecto a la propiedad de la iglesia. Si tú formas parte de la iglesia es solo por la gracia de Dios. Amén. Solo es por eso. Porque pertenece a Jesús, Él la compró, Él es la autoridad, Él es la cabeza, Él es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, Él es el dueño del rebaño, Él es el sabio pastor y nosotros somos ovejas. Y ustedes ya saben cómo son a veces las ovejas. Otro punto, para Cristo la prioridad de la iglesia está centrada en las personas. Ahora, entendamos esto.
Y dice, edificaré mi iglesia. La iglesia consta de una congregación de personas que han creído en Jesucristo para vida eterna. Se le llama en la Biblia como piedras vivas, personas individuales, para edificar su iglesia. El objetivo de la edificación es presentar a cada creyente completo en Cristo. Colosenses 1:28. Como decían, estamos en construcción. Otra vez, hemos sido liberados de las huestes del mal para pertenecer a Jesucristo, liberados por Dios de la esclavitud del pecado por medio de la fe en Él. No son los edificios, no es una institución religiosa, no es los preconceptos definidos humanos respecto a lo que es la iglesia, ni la ética, ni la política, sino que somos la asamblea de los redimidos, aquellos que han sido llamados por Dios Padre para salvación como regalo a su Hijo, y somos libres en eso. Por eso Juan 6:37 que dice, usted recuerde esto, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Bueno, podríamos seguir hablando de esto un punto más antes de entrar en la historia. Otra vez, Jesús ha prometido éxito para la iglesia. Me encanta esa frase, Sixto lo explico muy bien, pero quiero hablar otra cosa más, añadirle, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo se debe entender este éxito? ¿Cómo se debe entender este éxito? En el Antiguo Testamento, cada vez que usted encuentra la palabra puertas de, se refiere a la muerte, como en Isaías 38:10, o las puertas de la muerte de Job 38:17, y habla de la muerte física. Sin embargo, esto aclara la promesa de Jesús que dice que ni siquiera la amenaza de la muerte puede vencer a la iglesia. En otras palabras, y eso yo sé que usted lo entiende, ni siquiera la muerte va a detener a los creyentes en vivir como iglesia. De hecho, las persecuciones romanas que vamos a estudiar, al menos de forma rápida, van a darnos este punto del éxito que tuvo las palabras de Jesús y que las puertas del Hades y la muerte no prevalecen contra la iglesia. ¿Qué dice el autor de Hebreos? 2:14. Claramente que se venció a quien tenía el imperio de la muerte, es decir, ¿a quién? Al diablo. Todo eso ha logrado Cristo para su propia gloria en su iglesia. Él la está edificando. Y el cántico de victoria de nosotros los cristianos, déjame repetirlo, déjame leerlo, porque me encanta este pasaje. Pablo le dijo a los corintios de esta victoria de la iglesia: y cuando esto corruptible, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya sea el aguijón, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esto la iglesia es libre. Por esto la iglesia es libre. Ni la persecución ni la misma muerte pueden contra lo que Cristo está edificando. Y si hay algo que muchas veces como déficit encontramos en las iglesias, es que muchos no conocen la historia de la iglesia. Porque ven eso como aburrido, como fechas. Oye, tantos nombres, no me voy a memorizar ninguno, ni yo te pido que te memorices ninguno. Aún te confieso que para mí son difíciles un poco de nombres, así que no le pongas nombres a tus hijos de los que yo voy a mencionar, utiliza los nombres modernos, ¿ya? Pero solo quiero decirte que desde que Cristo estableció la iglesia, ¿en qué pasaje hoy día lo aprendimos? Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo, inicia la iglesia. Bueno, desde ahí vamos a partir, vamos a recorrer y entendemos que del año 30 hasta el año 100 después de Cristo se conoce como la iglesia apostólica. Llevaron el evangelio los apóstoles, Hechos 1:8, lo llevaron por toda la región de Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra. Establecieron iglesias en las ciudades que ya mencioné anteriormente, pero llegó la persecución. Bajo Nerón vino una persecución gubernamental. También los falsos maestros siempre han estado, desde el primer siglo, han estado siempre atacando la palabra de Dios. Usted entiende que los primeros cristianos fueron llamados así, ¿en dónde? En Antioquía. Y la iglesia en Antioquía se convirtió en la base de la actividad misionera del mundo gentil. ¿A través de quién? De Pablo y de Bernabé. Muy bien. Solo escúcheme con atención, por favor. La iglesia entonces comienza el 30 después de Cristo. Dios levanta un hombre llamado Pablo en el año 32. El Señor lo convierte. Felipe lleva el evangelio a Samaria en el año 30, a mediados del año 30. Primer viaje misionero entre el año 47 y 49. Esto sí es importante que lo anotes.
Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, porque a lo largo de la historia han venido concilios a enseñarnos y a reafirmar doctrinas. Otros concilios no fueron tan buenos, y vamos a verlo, fueron muy chuecos, que no sirvieron de nada, pero son parte de la historia de la iglesia, parte de la libertad que ha tenido la iglesia. Hechos 15, entonces el concilio de Jerusalén, en el año 49. Bueno, después Pablo escribe Gálatas, su primera epístola en el Nuevo Testamento es Gálatas. Yo sé que usted comprende que la Biblia no está ordenada cronológicamente, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, entendemos eso. Segundo viaje misionero entre el año 50 y 52. Segundo viaje misionero. Tercer viaje misionero, 53 al 56. Luego, ¿qué encontramos? Nerón se convierte en emperador. Año 54, vital y clave para esto. ¿Por qué? Número uno, porque Pablo fue arrestado en Jerusalén y llevado a Roma entre el 57 y el 59. Bendito Dios, Pablo fue liberado de la cárcel. Fue liberado en el año 61 y 62. Pero Nerón, un enemigo del cristianismo, ¿qué hizo? Incendió Roma, se culpó a los cristianos, año 64, tomaron a Pedro, tomaron a Pablo, los martirizaron bajo Nerón y ellos murieron entre el 65 y 67. En el 68 murió Nerón. Jerusalén es destruida por los romanos en el año 70. Hay una persecución terrible entre el año 81 y 96 bajo Domiciano, el tiempo del apóstol Juan. Ahí se escribe Apocalipsis, se escribe el Evangelio de Juan, y Juan muere cerca del año 100. 70 años rápido, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte. Se llama la iglesia perseguida, entre el año 100 y 313 después de Cristo. Entre el año 100 y 313 después de Cristo. Recuerda, persecución gubernamental periódicamente contra los cristianos en ciertas partes del imperio. Esa fue la característica de todos estos casi 200 años. ¿Qué sucedió en esos 200 años? Hemos visto en películas, cristianos muriendo como mártires. Pero después del año 250, la persecución romana se generalizó, hermanos. Fue devastadora, fue terrible, terrible. Renald Schauer dijo lo siguiente, y cito: desde aproximadamente el año 250 hasta el 311 después de Cristo, la persecución gubernamental es planificada y vigorosa. Los funcionarios de todo el imperio recibieron la orden de arrestar a los cristianos y darles un ultimátum: nieguen su fe en Jesucristo o mueran. Se convierte en política oficial la destrucción del cristianismo. Un gran número de cristianos se niegan a negar a Jesús, se convierten en mártires, luego son llevados como espectáculo público a las grandes arenas a morir. Pero ¿qué ocurre en ese tiempo? Precioso Dios, la iglesia se fortalece y se expande por todo el imperio. A veces no hemos entendido que el sufrimiento es necesario para ver la gloria de Dios. Y sobre todo para que la iglesia pueda madurar. Bendito Dios, que aquí ha llegado el evangelio a este país, ¿cierto? Pero tiene que costar, como decían hoy. ¿Tú quieres ser fiel a la escritura? Vas a tener oposición. Prepárate. No vienes al camino de la felicidad. La felicidad completa la tendremos cuando Cristo venga por su iglesia, reino milenial, el estado eterno, el cielo. Pero se ha prometido de este lado de la eternidad: sean sobrios y velen. Son parte del pueblo del Señor. Esta época fue terrible, terrible. Y Dios levantó, atentos, a 3 tipos de creyentes que combatieron durante esta época. Número 1, los padres apostólicos. Ahí encontramos a Clemente de Roma, por ejemplo. Policarpo, que fue un discípulo del apóstol Juan entre el año 69 y 160. Ignacio de Antioquía. Papías es otro considerado padre de la iglesia. Y se le llama padre de la iglesia porque seguían los fundamentos de los apóstoles. ¿Entendemos eso? También después está la epístola de Bernabé que circuló, que aunque no está en nuestras Biblias, era un testimonio fehaciente de la vida de los creyentes y cómo defendieron el cristianismo. Eso está más o menos en el año 130. También ocurrió que circuló un libro llamado El Pastor de Hermas a mediados del siglo II. Vital. Libros históricos que vitalizaban lo que Dios estaba permitiendo, ya sea con las persecuciones, pero también fortaleciendo a su pueblo en fe correcta y fidedigna. Ahí encontramos por los padres apostólicos
otra vez a mediados del siglo II, la Didache, que era un documento que sostenía la fe en Jesucristo. Bueno, todo eso durante esa época. Número 2, ahí encontramos los apologistas también en esa época. Dios levantó a esos hombres. También se los conoce como los padres polémicos, porque comenzaron a confrontar a aquellos que se estaban desviando de la fe genuina. Hombres como Justino Mártir, por ejemplo, en la época de allí. Tatiano, recuerden, no le pongan nombres a sus hijos. Tatiano, otro Irineo. Irineo es otro hombre de esa época. Clemente de Alejandría. Tertuliano es otro hombre, un padre apologista y padre polémico. Orígenes también aparece entre el año 185 y 250. Y Cipriano también aparece. Solo una aclaración, todos estos nombres un poco raros que te estoy mencionando, luego con el propósito que por lo menos los escuches. No estamos de acuerdo con todos ellos en todo lo que dijeron. Eso hay que, y lo vamos a ver por qué. En la tercera vamos a ver por qué. Estamos en la segunda recién, la segunda parte. Estamos recién, ¿en qué año estamos? ¿Me recuerdan en qué año estamos? Estamos lejos al 2021, 2024. Estamos lejísimos, pero bueno, espero resistan. Muy bien. Tercero, la iglesia imperial. ¿Cuándo ocurre la iglesia imperial? En el año 313 al 590 después de Cristo. Iglesia imperial. Aquí hay un personaje que aparece. Después de obtener el control político de Roma, aparece Constantino, aparece en la historia. Y él promulgó el edicto de Milán en el año 313. Esto es fundamental entenderlo. Porque cuando tú hablas con muchos cristianos y tú le preguntas cuáles son tus raíces, pensamos que nuestras raíces son desde que Martín Lutero colocó las tesis en Wittenberg. Y no es cierto. Estamos viendo que Dios a lo largo de la historia ha venido preservando su palabra y a hombres fieles para que crean en eso. Y nos ha alcanzado a nosotros, eso es gracia. Por eso podemos ver ahora que estudiar esto, aunque no estés tan familiarizado realmente, yo me pongo ahora en tus zapatos, oye, y esto es una clase de historia. Bueno, sí, es de historia, pero la historia va a vitalizar nuestra fe, no como historia mismo, sino por lo que en la historia se sostuvo la palabra de Dios hasta nuestros días. Esa es la diferencia que usted tiene que verla con esa cosmovisión. Entonces vemos eso aquí. Constantino aparece, cambió la postura oficial del gobierno hacia el cristianismo. En vez de ser hostil de la época pasada, ahora fue amistosa. El cristianismo no se convertía en la religión oficial del Imperio Romano hasta el año 380 bajo Teodosio el Grande. Él fue el que institucionalizó el cristianismo en el Imperio Romano. Constantino solo promulgó un edicto por intereses políticos. Dijo, ya no los persigan, vamos a ser amigos de ellos. Y esa unión atentó contra la iglesia libre. ¿Por qué? Porque Constantino trató de mezclar la iglesia de Dios con el Estado. ¿Cómo se llama nuestro tema? La iglesia libre a través de los siglos. Bueno, es neurálgico esto, porque entonces Constantino no es iglesia libre, el Estado la va a someter. Por eso le decía, es un horror, y vamos a verlo, todo lo que ocurrió en la historia. Todo lo que ocurrió en la historia. En esta época, mis queridos hermanos, se introdujeron las semillas de la corrupción de la iglesia. Aunque trajo libertad religiosa a los cristianos, el poder político se inmiscuyó en la iglesia, el liderazgo religioso se inmiscuyó en la iglesia, y la iglesia, después de haber sido pobre en Hechos 2, cuando llega a esta altura, se convirtió en riqueza material. Le convenía, como que a muchos llevados por sus tentaciones y amor al dinero, involucrarse con el Estado. Y comenzaron a tener riquezas materiales, y aquí fue donde ellos despuntaron en ese punto, en esta situación. Muy bien, no obstante, las circunstancias permitieron que los obispos de todo el Imperio Romano hicieran concilios importantes. Mire, a pesar de que la iglesia se unió al Estado y está mal, definitivamente, Dios en su soberanía aprovechó aquello para que existan concilios para afirmar la fe. Existieron concilios donde
doctrina de la Trinidad, de la deidad de Cristo también. Me encanta Dios, porque el mal puede estar rondando, pero Dios tiene el control por encima del mal. Y eso hace más rico la historia bíblica, porque vemos que Dios preserva por encima de los deseos malvados y perversos de los hombres. Entonces encontramos aquí, hermanos, este imperio romano. ¿Y qué pasó en esta época? Fue que comenzó las doctrinas de la Iglesia católica, apostólica y romana a la regeneración bautismal, bautizando a pequeños, diciendo que si son bautizados ya son salvos. Y también comenzó la veneración de María y los santos. Sixto decía por eso no es nuevo, cuando dio su introducción en el mensaje. Eso no es nuevo. Él refirió a 1960, que fue oficial, pero comenzó en el año 300 y tanto con Constantino. Y hay que entenderlo así. ¿Qué personas se levantaron? Atanasio, a protestar contra esto. Ambrosio, Agustín. Este es un buen cristiano. Si ustedes ven allí artículos de él, léanlo. No digo que los otros sean malos, pero el más preponderante, Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, del año 347 al 407. Jerónimo, León también es León I, también apareció durante esta época. La iglesia no puede ser esclava del Estado, la iglesia es libre. Ese era el mensaje de ellos. Concilios ecuménicos, les dije que notaran un concilio, ¿verdad? El de Hechos 15. Bueno, este es otro que debe estar en mente, el concilio de Nicea, que hoy se habló un poquito en la predicación, en el año 325. Ahora, ¿para qué servían los concilios? Para afirmar doctrinas cristianas y que el Estado no meta su mano en todas las cosas espirituales, las cosas de Dios. ¿Qué afirmó este concilio? La plena deidad de Jesús. Atentos. ¿Por qué se organizó el concilio de Nicea? Porque hubo un hombre llamado Arrio, el arrianismo, que negaba la deidad de Jesús. Entonces tenían que la iglesia, los padres de aquellos días, aunque pertenecían al Estado, aunque estaba Constantino siendo amigo de la iglesia, realizar estos concilios para afirmar la plena deidad de Cristo. Ustedes conocen que los arrianos de estos días son los testigos de Jehová, que ellos no creen en que Jesús es Dios, sino que es un ser creado. Pero bueno, ya vamos a hablar mejor no digo. Otro concilio fue el de Constantinopla en el año 381. Constantinopla, 381. Reafirmó el concilio anterior. Otro, el concilio de Éfeso. ¿Y qué dijeron en ese concilio? Mira, Jesús nació totalmente Dios y totalmente hombre. Otro concilio de Calcedonia en el 451. Afirmaron la unión hipostática. ¿Sabemos qué es eso? Bueno, si no refresquemos, la unión hipostática, Jesús tiene dos naturalezas, pero es una persona. Verdaderamente Dios, verdaderamente. Muy bien. Hagan un esfuerzo. Recién vamos por la introducción del tema. Cierren la puerta. Bueno, concilios posteriores, Constantinopla en el año 680. Siguen examinando la naturaleza de Cristo. Luego el concilio de Nicea en el año 787. Atentos con esto. Atentos con esto. Hay una controversia iconoclasta. Iconoclasta. Ahora, eso no es una fruta, ¿no? Iconoclasta significa negarse al culto de las imágenes. Pero atentos. Sin embargo, se reúnen porque había que algunos que comenzaban a adorar imágenes año 787 después de Cristo. Note que esto no es nuevo. Y otros decían, no adoramos imágenes, no lo han hecho los padres anteriores, ¿por qué lo vamos a hacer? Sin embargo, en ese concilio se autorizó la veneración de algunas imágenes. Nota cómo la putrefacción fue llegando en esta parte. Y vamos a ir peor todavía. Vamos recién en el tercero. Ahora vamos a la cuarta época. La iglesia medieval, oscuro totalmente todo, desde el año 590 hasta el año 1517 después de Cristo. Yo les dije que la iglesia se enriquecía cada vez más, y era poderosamente política, pero también era más corrupta también, más corrupta.
Durante ese periodo de 1000 años, la Iglesia Católica Romana se convirtió en la dominante en todo el occidente y se separaron de la Iglesia Ortodoxa Oriental en el 1054. Y por si fuera poco que se dividieron, porque si fuera poco que se hicieron más corruptos, por si fuera poco, el Islam surge en esa fecha. En el siglo 7. Ahí estamos, recién vamos por el 700. No sé cómo vamos a hacer hasta el 21. No sé. Pero en ese siglo 7, atentos por favor, atentos. Si alguien se duerme, denle un codazo santo. El auge del Islam en el siglo 7 condujo a la serie de las cruzadas. Esa es la época de las cruzadas que cuando vemos la película, estamos ahí en el 700. La época de las cruzadas. La separación de la iglesia, surge el Islam en el siglo 7 y comenzó la matanza entre los soldados cristianos que intentaban recuperar Tierra Santa del control musulmán. Ahí la actividad misionera en el norte hizo prácticamente que toda Europa queda bajo el control católico romano. Ya para esta fecha, toda Europa estaba entre la iglesia y el Estado y corrupción. Qué época tan oscura. Ahí surgieron los reyes y los papas. De esa manera. Y el papa, ¿y sabe lo que decían? Decían esto, escúchame, que el papa tenía autoridad sobre el alma, mientras que los emperadores conservaban la autoridad sobre la vida física. ¿Cómo mezclaron todo eso? Perversidad, full corrupción y conflicto entre la iglesia, división de la iglesia, surge el Islam, más oscuro no puede estar. Personajes de esa época, escúchalos. Gregorio fue el primer papa que tuvo un poder político significativo. Gregorio I. Mahoma, entre el año 570 y 632. Mahoma, el referente del Islam. Carlos Magno es coronado como el emperador de los romanos en el año 800. Ya dijimos, se dividió en el 1054 las iglesias, Oriente y Occidente. Por eso que encontramos ahora, tú puedes verlo, los ortodoxos en la parte de Turquía y los que no son ortodoxos por la parte de acá. Y solamente como característica, los ortodoxos, siempre que tú los ves, andan con unos trajes como negros, ¿sí los has visto? Ya, ok. Por acá usan ya colores, los otros. Ya, pero bueno. Se dividieron. ¿Cuándo? Ya lo estamos viendo, estamos aprendiendo, estamos recordando en el año 1054. ¿Cuándo terminó esto? En el 1204. Constantinopla es la actual Turquía. Ella figuraba como la parte principal de toda la escena del Imperio Romano. Importante entenderlo eso. No tanto Roma. Roma estaba lejos, estaba en Europa, pero Constantinopla era la parte importante del cristianismo en aquellos días. Fue saqueada por los soldados occidentales en la Cuarta Cruzada. En otras palabras, matándose entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Dios levantó un grupo de hombres llamados los valdenses para ese tiempo. Los valdenses. Ellos comenzaron a protestar contra la iglesia romana. ¿Cuándo? Entre el 1184 y 1500. Los valdenses. Pero seguía la corrupción. Papa Inocencio III aparece en escena y él se declaró en la cumbre de la autoridad papal. ¿Qué más? Luego hubo un concilio de Letrán en el 1215. ¿Qué se implementó en ese concilio? El celibato para los sacerdotes. Vamos añadiendo información. Más oscuro, escuchen, en el 1229 hubo una reunión llamada un sínodo de Toulouse, que llegaron al colmo de los colmos. Ellos dijeron, se prohíbe la traducción de la Biblia en las lenguas laicas. En otras palabras, escondieron la palabra de Dios, lo que antes no había ocurrido hasta esa época. Espero les resulte interesante conocer todo esto. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo y no se duerman, ¿ya? Pero ¿quién apareció también allí? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, 1226 a 1274. Yo no quiero a este señor porque fue el principal teólogo católico. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. No lo quiero. El cautiverio de Babilonia.
el papado se trasladó a Francia. ¿Qué hizo políticamente Roma? Oye, estamos lejos geográficamente, vamos a trasladar el papado a Francia, a una ciudad llamada Aviñón. Aparecieron hombres de Dios. Qué bueno es Dios. Uno llamado Juan Wycliffe, en el año 1324, 1384, que comenzó a rebelarse contra toda esa corrupción. Pero llegó algo peor todavía. Yo ya les dije que ya Europa estaba toda católica romana, ya les dije hace un momento. Ahora, miren lo que llegó para ese tiempo y que hasta nuestros días sigue en las iglesias, ese cáncer, ese veneno que hoy se expuso en las predicaciones. Escúchalo. El renacimiento en Europa. Ahora, ¿qué es el renacimiento en Europa? Solo para definirlo en una sola frase. El renacimiento que promulgaba que el hombre es el centro de todo. Y eso es contra lo que dice la palabra de Dios. Cristo es la gloria de todo, no el hombre. Y eso entonces no es nuevo. Así que cuando muchos pastores en la actualidad están adulando a los hombres que llegan a la iglesia del púlpito, mal utilizando la palabra de Dios, lo único que están haciendo es yendo al renacimiento de Europa, que ocurrió entre el año 1350 y 1650. ¡Qué época tan oscura! Dios levantó hombres buenos, otra vez. Juan Hus contra las inmoralidades de la Iglesia Católica. Este hombre vivió entre el año 1369 y 1415. Apareció otro hombre de la misma Iglesia Católica que Dios levantó, llamado Savonarola. Él denunció la corrupción contra el papado. Y qué bueno que lo que viene terminó punto final a la era medieval, porque Constantinopla cayó allá en el año 1453. Fin a la era medieval. ¿Para aquello? ¿Qué pasaba por acá? Para nosotros. Cristóbal Colón descubrió el Nuevo Mundo en el año 1492 y llegaba a la Iglesia Católica a la Nueva América, como ellos le llamaron, ¿verdad? Muy bien, entonces, peor no podemos estar hasta esta fecha de la exposición, hasta esta hora, corrupción de la iglesia, pero Dios dice, hay corrupción, hay todo eso, han prohibido que la Biblia se reproduzca. Un invento tecnológico, se inventa la imprenta para ese tiempo. Qué lindo es Dios. Se inventa la imprenta. Las condiciones sociopolíticas en Europa, el renacimiento, sentado en el hombre, todo el hombre. Esto, dijo Dios, hace falta una reforma para esto. Y llegamos ahora sí a la época de don Martín Lutero entre el año 1483 y 1546. Bueno, vamos bien, vamos por el siglo XIV-XV, estamos bien. ¿Qué hizo Martín Lutero? Un monje católico, él estudió el libro de Romanos, y él cuando llegó a Romanos 1:17, espero ese versículo sea uno de tus favoritos, el mío es muy favorito, el justo vivirá por fe, pero no es lo que mucha gente entiende ese versículo. Voy a hacer algo, pero la Biblia dice el justo vivirá por fe. A ver, espérate, el justo vivirá por fe. Por la fe en Jesucristo has sido salvo y el poder del evangelio, entonces descansa que todo lo que hagas conforme a la escritura, Dios tiene el control. Se acabó. Eso es vivir por fe. No es tratando de asentir. Yo vivo por fe porque quieres conseguir algo. Es bueno que Dios nos quite muchas cosas a veces. Es bueno que nos quite. Y esa frase popular aún en las iglesias, Dios abre puertas, Dios abre puertas, Dios abre puertas, yo la transformo, Dios cierra puertas, me da portazos en la cara, porque es mejor que lo que Él determinó para nosotros, lo que Él comenzó lo va a perfeccionar hasta el día que venga Jesucristo. Amén. Y estamos en el año están atentos, qué bueno, 1483, Martín Lutero, él leyó sobre la justicia de Dios. Oye, espérate, la Iglesia Católica Romana no enseña esto, dijo Martín Lutero, él era un monje. Oye, a mí no me enseñaron esto. Él llegó a comprender que la justificación es solamente un acto ¿de quién? De Dios. Solo de Dios. ¿Y la justificación qué significa? Concepto teológico. Se puede anotarlo, si no, nunca lo olvides. Que Dios declara justo al pecador. Y no es un proceso gradual
de fe mezclada con buenas obras, como enseñaba la corrupción del papado de la Iglesia Católica. Que comprendió Lutero que la justificación es solamente por la gracia mediante la fe en Cristo, no el resultado de las buenas obras. Es interesante saber, cuidado con esto, cuando Lutero coloca sus 95 tesis en latín, no en alemán, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg para protestar con lo que era el abuso de las indulgencias, tú podrías pensar, puso 95 tesis como un protestante. Él es mi héroe. Como un evangélico Martín Lutero. Espérate un ratito. No. Él seguía siendo católico romano. Y él después lo reconoció, que cuando pegó eso, él todavía no había sido salvo. Él lo reconoció en sus escritos más adelante. Importante, no hacerle caso a todo lo que enseñan en las películas, ¿verdad? Entonces, sino a lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué vemos allí? Martín Lutero coloca las tesis, no como protestante, no como evangélico, pero por la providencia de Dios, bendita sea. Habían cosas entre las 95 que no lo vamos a leer ahora por cuestión de tiempo, que sí tienen que ver con los puntos de vista de la palabra de Dios, que sí promulgamos aquellos que hemos confesado a Cristo. Por ejemplo, Martín Lutero, dentro de esas 95 confesiones, él tenía preocupación por el pecado, el verdadero arrepentimiento y el perdón de Dios. Eso es clave para nosotros. ¿Qué más atacó Martín Lutero en esas 95 puntos de la tesis? La doctrina del papado comienza a ser socavada. Martín Lutero comienza a decir, oye, ellos no son la autoridad. Pero seguía siendo el católico romano. ¿Sí? Yo quiero que me comprenda eso. Y él, para resumirlo de alguna manera, él llegó a decir, el verdadero tesoro de la iglesia, ¿cuál es? El evangelio de Cristo. Y eso enmarcaba sus 95 tesis, 95 puntos. Y eso sí creemos nosotros. Por eso entendemos que es muy importante estudiarlo y aprender todo eso. ¿Qué dije que invento había sido? ¿Qué invento estaba? Y Dios utilizó a Martín Lutero para traducir la Biblia al alemán y la distribuyeron por toda Alemania. Nota cómo Dios se mueve en la historia. Apareció otro gran hombre llamado Zwinglio y los anabaptistas, que hasta ahora hay ramificaciones. Zwinglio era suizo, Lutero era alemán. Pero lo interesante es que, mira, Dios en su providencia nació Lutero y 7 semanas después nació Zwinglio en Suiza. Mira cómo Dios orquesta. Nace un hombre acá y nace otro hombre allá. Qué bello es él. ¿Qué hizo Zwinglio? Se opuso mayoritariamente a todas las iglesias de la Iglesia Católica. Solamente para resumir, ¿qué creía Zwinglio? Que Dios es soberano en la creación y en la salvación. Amén por eso. Amén por eso. Él enseñó la predestinación, que dice Efesios capítulo número 1. Él enseñó, otra vez Efesios 1 y 2, la provisión divina. Y esto enseñó él. La Biblia triunfa sobre la tradición humana. Y él fue uno de los primeros expositores bíblicos de lo que hoy conocemos como predicación expositiva. Mira cuándo fue, hace mucho tiempo, así que no es nada nuevo la predicación expositiva. No es algo que inventó John MacArthur, porque muchos piensan eso, que John MacArthur inventó la predicación expositiva. La predicación expositiva la inventó el Espíritu Santo que reveló la palabra, porque es la forma como se predica la misma palabra, desde Esdras, Nehemías, Pedro, que ya vimos, ¿cierto? Y todas las mismas predicaciones. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y eso se enseña aquí en LAPEX. Enseñó también la justificación solo por la fe. Y Zwinglio dijo, la iglesia y el Estado no pueden ir juntos. No pueden ir juntos. No pueden servir a Dios. Y póngale usted el título que quiera, pero Jesús enseñó al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso enseñaba Zwinglio. Algo que no me gustó de él, esto manténganlo en secreto. Él abrazó el bautismo de creyentes hasta el año 1525, pero luego retrocedió al bautismo de niños y lo peor es que persiguió a quienes bautizaban a los adultos. Solo para que, si te das cuenta, yo quiero que te des cuenta de algo.
Yo te decía que de esos nombres no estamos de acuerdo en todas las cosas que hicieron. Igual con Zwinglio. Con el único que estamos de acuerdo es con Jesucristo. Él manda, tú y yo obedecemos, se acabó. Pero Zwinglio tuvo esos defectos. Otros más te voy a decir. Se puso después a sus estudiantes, cuando sus estudiantes, que fueron los anabaptistas, le comenzaron a decir: ¿por qué retrocedes a lo que antes dijiste? Ahí se formaron los anabaptistas. Los anabaptistas eran discípulos de Zwinglio. De ahí salieron ellos. Ay, Zwinglio a veces también se guiaba por el humanismo que por una enseñanza clara de la Biblia. Otro defecto de él, que fue extremadamente a veces autosuficiente, a veces muy escurridizo. Él murió en el campo de batalla. En desgracia murió Zwinglio. Pero Dios lo levantó. Está en la historia de la línea de redención y entendemos eso. Ahora los anabaptistas, te dije, ahora ahí se comenzó a poner feo el asunto, porque ellos se dividieron. En místicos espirituales, uno. En fanáticos, otros anabaptistas se hicieron fanáticos políticos. Y a mí me recuerdan algunos hermanos en las iglesias como que son medios parientes de esto. Porque a veces van a la iglesia a hablar más de política que lo que dice la palabra. Entonces, si tú te encuentras con uno de esos, por favor, exhórtalo en amor y regrésalo a la Biblia. Peor estar peleando por un candidato o el que espero si no tienen piedra, no me la lance. Por aquel que destruyó este país en 10 años hace un tiempo atrás. Continúo, quédense tranquilos. Ok, no pienso tocar ídolos en esta mañana. Bueno, en esta tarde ya. Esta tarde no pienso tocar ídolos. Y si no, perdónenme. Muy bien, bueno, ¿qué más ocurrió con los anabaptistas? Aparecieron hombres como Jan Matthews, Juan de Leinen, Tomás Münzer. Los hermanos suizos se dividieron también un punto de los hermanos suizos. Y aquí sí hay unos conocidos para nosotros. De los anabaptistas se derivaron los menonitas. Los menonitas, ¿han escuchado ustedes de ellos? Que saben vivir en los campos de los países, muy apartados, hacen su propia comunidad, ¿cierto? Que andan siempre con un sombrerito y uno de tirantes, así, ¿se han visto? Bueno, son los menonitas hasta nuestros días, liderados por Menno Simons. Menno Simons, que fue un anabaptista. Pero ¿sabes qué? Detrás de todo, los anabaptistas se opusieron a muchas cosas malas del imperio romano, del catolicismo romano. ¿Y cuál fue la respuesta para aquellos días? De la reforma en este caso. Ya estamos en la reforma, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de la reforma fue: se pusieron al bautismo de adultos. Por eso que los hermanos presbiterianos siguen bautizando niños, porque es algo de la herencia reformada. Se oponían a la separación de la iglesia y el Estado, por eso decían: no queremos ser pobres, queremos ser ricos. Y el Estado nos da riqueza. ¿Tú te has preguntado por qué en las ciudades principales siempre hay un parque y hay una iglesia? Y ahí, en la otra cuadra, está el municipio. ¿Sí te has preguntado? Correcto, exacto, del poder político, pero la iglesia es libre porque Cristo la compró con su sangre. No puede mezclarse la iglesia. Correcto, exacto. Entonces, vemos que muchos reformados tienen que ser reformados. Siguen con estos pensamientos. ¿Desde cuándo? Estamos viendo, estamos en la reforma. Se oponían al Estado, a la separación de la iglesia del Estado. Ellos comenzaron a perseguir a los anabaptistas, todos los reformadores, y los vieron como peligrosos. Respondieron con violencia, algunos los mataron. Y algunos distorsionaron puntos de vista para perseguirlo. ¿Qué hizo Dios en su providencia? Levanta un hombre entre el año 1509 y 1564 llamado Juan Calvino. Nace en Francia el 10 de julio de 1509. Calvino predicó expositivamente y él tiene una teología sistemática que se llama Institución de la Religión Cristiana. Tenía 26 añitos cuando Calvino la escribió. ¿Cuál era el objetivo de escribir ese material? Defender claramente a las escrituras de todo lo que se estaba enseñando mal.
en aquellos días. Y el énfasis de Calvino fue centrados en la Escritura, centrados en la Escritura, centrados en el conocimiento de Dios. Calvino comienza a ver a la Escritura como la autoridad suprema de Dios. Él defendió la Trinidad, la providencia, la predestinación. Él utilizó argumentos contra el uso católico romano de imágenes, ya vimos cuándo surgieron, de la idolatría, y él comenzó a negar la autoridad papal. Autoridad papal. Otro punto interesante es que Calvino habló del pecado original. El pecado original. La justificación solo por fe. La iglesia invisible como la verdadera iglesia. Solo dos ordenanzas como se ve en la Biblia. Solamente el bautismo y la mesa del Señor o la Santa Cena que nosotros conocemos. Todo eso promulgó Calvino y dejó eso como herencia para nosotros. Luego llegamos en esta época de la Reforma al año 1494. Esto se le conoce como la Reforma Inglesa. Esto es interesante porque de esta parte luego vamos a salir nosotros. Ya, la Reforma inglesa, surgió en Inglaterra en el año siglo XVI. Siglo XVI. Dios levantó un hombre llamado William Tyndale. Si tengo problemas con el inglés, por favor no digas nada. William Tyndale, bueno. Él tradujo, está bien, ¿no? Muy bien, perfecto, gracias. Me voy contento hoy, he dicho bien algo en inglés. Ok, él tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Tradujo el Nuevo Testamento al inglés mientras vivía en Alemania. En 2 años lo hizo. William, ese se pronunció bien, William. ¿Ya? Fue arrestado en 1535, lo encarcelaron en Bruselas, fue estrangulado y quemado en la hoguera el 6 de octubre de 1535. En la Reforma Inglesa, él él afirmó la autoridad de la Escritura, la justificación por fe. Nota que siempre la lucha, ¿cuál ha sido? Yo he mencionado ya algunas veces esto, justificación por fe, porque siempre el hombre ha querido tener gloria en la salvación de su propia alma, y eso es una ofensa al Dios de la Escritura. Dios salva completamente al hombre. El hombre es un muerto. Si Dios no mete su mano, el hombre está condenado. No quiere, detiene con injusticia la verdad. Romanos 1:18, capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Muertos en delitos y pecados. Y ojo, una vez me dijo una persona, pastor, pero entonces yo soy una víctima. ¿Por qué? Porque si estoy muerto espiritualmente y voy al infierno, soy una víctima. No, no eres víctima, porque la Biblia cuando en Romanos 1:18 dice que detienen, esa palabra en el griego significa que la rechaza voluntariamente con todo tu deseo, toda tu voluntad. Así que eres culpable delante de Dios, arrepiéntete y entrégate tu vida a Cristo. Hay que entenderlo, esos versículos bastante neurálgicos. Perdone si me voy a la Biblia, pero es que es como un imán para mí. Tengo que regresar acá. Bueno, hermanos, William Tyndale. ¿Sabe cuáles fueron las últimas palabras? ¿Cómo murió William Tyndale? En la hoguera. Estas fueron sus últimas palabras. Qué precioso. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Qué precioso. Fueron sus últimas palabras. Ay, hermanos, lo que viene. Ahí apareció Henry VIII o Enrique VIII. Luego existieron reformas por Eduardo VI. Esto fue bueno porque Eduardo VI en el año 1547, allá en Inglaterra, él dijo, vamos a desmantelar las iglesias de las imágenes, túmbeme todas las imágenes. Y dijo, ¿cómo es que los sacerdotes están en el clérigo? ¿Cómo van a estar así? Y él dijo, ¿sabe qué? Pueden casarse. Bueno, lo que dice la Biblia, ¿no? Y ahí gobernaron 2 mujeres terribles. Una es María I, en el año 1553 al 58. Ella botó todo abajo lo que había hecho Eduardo, el anterior, y volvió otra vez a colocar las imágenes. En Inglaterra luego vino otra mujer, Elizabeth I, en el año 1559 al 1603. ¿Sabe lo que dijo ella? Solo para resumirte, ya me hicieron que ya yo estoy con el tiempo. Me dijeron, se iba a nombrar como la cabeza suprema de la iglesia en Inglaterra. ¡Wow! ¿Qué hizo Dios? Otra vez. Es que Dios es el autor principal de la historia. ¿Han escuchado a los puritanos? Dios levantó a los puritanos.
John Snow, en la Reforma en Escocia, año 1510 a 1572. Ellos eran protestantes, protestantes plenos, completos. Ellos fueron los que llegaron a Norteamérica. Buenas noticias. Llegaron a Norteamérica. Salieron huyendo porque el movimiento puritano, y puritano es un término despectivo, ¿no? Sé que usted comprende eso. Es despectivo porque decían, puritano, eres más puro que todos. O sea, ya estás caminando en el aire. Bueno, lo que sí sabemos es que los cristianos somos apartados y vivimos santamente conforme a Él. Entonces yo creo que ahí no hay nada de despectivo. El punto es que ellos fueron desterrados y fueron llevados, bueno, Dios los llevó a Norteamérica. Y de ahí para acá. Pero bueno, déjeme seguir, déjeme terminar. Seguimos. Llegaron a la Nueva Inglaterra los puritanos como los colonos cristianos. Gracias a ese movimiento inglés, se ubicaron en el año 1620. Mayflower, Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Ahí llegaron. Nombre de buenos puritanos que te aconsejamos que leas, escuches. Richard Baxter, Thomas Buxton, Thomas Brooke, John Bunyan. Ahí se conoce el libro El progreso del peregrino, muy famoso. Él vivió entre el año 1628 al 1688. Henry Matthew, Thomas Watson, John Owen, Anthony Burgess, y el otro no lo menciono. ¿Qué sucedió del año 1550 a 1750? Para resumirlo, los luteranos, la teología de Lutero, la teología reformada, Calvino, pero Calvino le salió una piedra en el zapato, llamado Jacobo Arminio. Él decía que el hombre tiene libre albedrío para elegir a Dios. Error. La reforma inglesa, que ya la vimos, y encontramos el puritanismo americano. Dios, cuando ellos llegaron como te lo dije, llegaron acá, ¿en qué año llegaron? 1620 llegaron acá. Dios provoca un despertar y levanta a 3 hombres. Jonathan Edwards, 1700. John Wesley, de donde nacen los metodistas. Charles Wesley, uno más. George Whitefield, en el año 1770. George Whitefield. Ok. Usted sabe de quién estoy hablando. Bueno, Dios lo levantó en esa época. Ahí ocurrió el segundo gran avivamiento, pero ahí ya van a ver cómo se torció también lo que llegó aquí en Latinoamérica. Ya vamos a verlo. Hubo ese gran despertar. Dios utilizó a estos hombres y comenzó a haber un avivamiento en todos Estados Unidos. De ahí para acá no había nada de cristianismo. Solo lo que había implementado la Iglesia Católica con la llegada de Colón y los españoles. ¿Entendemos eso? ¿Qué ocurrió? Cuando llegamos al 1780 y 1790, existió la Guerra Revolucionaria Americana y ahí se alteró la vida social. Lo que los primeros puritanos habían logrado por la guerra y lo social se había alterado. Y se ocurre un segundo gran despertar que no fue tan bueno realmente, donde comenzaron a decir que los puritanos, como seguían doctrinas de Calvino, eran realmente enemigos y comenzaron a repudiarlos y los comenzaron a ver como un error peligroso. Las denominaciones para aquellos días crecieron. Los presbiterianos de aquellos días eran 100,000. Los bautistas pasaron a 160,000 entre el 1800 y 1810. Y los metodistas sumaron 100,000. Todo esto fue definitivamente planificado por Dios. Pero ¿cuál fue el error del segundo despertar? El error fue el siguiente. Fue que el hombre mismo podía provocar un avivamiento y no el Espíritu de Dios y la predicación de la palabra. El seminario de Princeton llegó ahí a desempeñar un papel en el siglo XIX y el siglo XX. Ya estoy llegando. Siglo XX, siglo XIX. Y por lo menos quiero terminar con quien malinfluenció realmente todo. Había problemas en lo social, por la guerra, etcétera, etcétera, para ir resumiendo. Y comenzaron a hacer reuniones en campamentos, en el segundo despertar. Pero ¿cuál fue el problema allí? Hicieron los aires libres, ahí se inventaron los aires libres en esta época del tiempo y comenzaron a poner abusos
en el fanatismo emocional. Esas reuniones de campamento al aire libre, la gente comenzaba a gritar, comenzaban a haber desórdenes que se comenzaron a popularizar. Existió mucha ignorancia espiritual, la gente comenzó a idealizar a los pastores en vez de la palabra de Dios. Comenzaron a manipular emocionalmente para producir un avivamiento. ¿Qué es lo que pasa en muchos lugares ahora? Donde se pone la música de fondo, él viene el pastor, está hablando allí y todos entran como que en un trance y como que me acuerdo y cierra tus ojos y levanta tus manos y baja tus manos y luego termina en un desorden. ¿De dónde parte eso? Bueno, desde hace muchísimo tiempo. Sí, solo estamos revisando la historia de la iglesia. Esto no lo inventé yo, por si acaso, cuidado. En vez de centrarse en la palabra y el poder del Espíritu Santo para hacer la obra, comenzaron a existir excesos. Los metodistas comenzaron a poner énfasis en el libre albedrío humano. Y llegó esta persona funesta, que yo lo considero un hereje, y bueno, muchos teólogos también, Charles Finney. Él comenzó y ¿sabe lo que él llegó a decir? Él dijo esto: el avivamiento no es algo que los hombres puedan planificar o ordenar a su antojo. No, perdón, esto es lo que estaba en contra. Los avivamientos que se produjeron durante una época de 30 años no sugirieron ningún patrón ni secuencia. Eso dijo alguien que estaba en contra Finney. Porque ¿qué decía Finney? Podemos provocar un avivamiento. A ver, podemos provocarlo, podemos hacerlo, tenemos libre albedrío. Él comenzó a implementar eso, desórdenes, excesos, todo emocional, todo psicológico. Y él llamó a esta teología como las nuevas medidas. Así lo encontramos. Las nuevas medidas de Charles Finney. Utilizando técnicas evangelistas. Escuchen lo que él dijo. Él puso un sermón que se llamó Háganse un corazón nuevo. Él dijo esto en 1831. Les mostraré, y cito, les mostraré lo que se pretende en el mandato del texto. Es que un hombre debe cambiar el propósito que gobierna su vida. Un hombre resuelve ser abogado, entonces se dirige todos sus planes y esfuerzos a ese objeto, y por el momento su propósito gobernante dirige todos sus esfuerzos a ese objeto, y así ha cambiado su corazón. Es aparente que el cambio ahora descrito, efectuado por la simple voluntad de la mente del pecador a través de la influencia de los motivos. Ese es un cambio suficiente, todo lo que la Biblia requiere. Esto dijo ese hombre. Y terminó en ese sermón diciendo, eso es todo lo que tú necesitas para convertirte de un pecador en cristiano. Y esto sería como que alguien solamente levante la mano, repite una oración para aceptar a Cristo. Escuchen, usted no acepta a Cristo, Cristo lo acepta a usted como un pecador. Es totalmente al revés, contrario. Finney negó abiertamente la incapacidad total del pecador. Él no creía en la depravación humana, como muchos ahora en las iglesias no creen eso, no creen lo que la Biblia enseña. Que hablar de este hombre me pone mal, de verdad. Ok, rechazó la depravación total, rechazó la justificación solo por la fe. Él es que hay que hacer obras. Y este hombre se ha convertido en un cartel de evangélicos modernos. Esta teología no es cristiana. Era un vanaglorioso, un jactancioso. Era un mentiroso. Ya te digo por qué. Porque la licencia que él tenía para predicar como ministro presbiteriano la usurpó. El profesor dice, no, yo conozco la confesión de fe de Westminster y soy presbiteriano. Y luego le preguntaron, explícanos eso. No sabía. Era un usurpador, mentiroso. Se centró en el hombre, en el libre albedrío. Atacó la expiación, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la esclavitud de la voluntad. Y todas esas son verdades bíblicas. Se opuso a lo que se conoce como el hipercalvinismo. Ahora, ¿qué es el hipercalvinismo? Entendamos eso. Es cuando al hombre se lo pone sin responsabilidad. Ah, bueno, sí, y hay personas que piensan así en la iglesia. Bueno, si de Dios es la salvación, entonces el hombre no hace nada. No, espérate. Hay una balanza perfecta. Dios es soberano en la salvación,
Pero Dios demanda al hombre que responda el evangelio. No lo entendemos, yo no lo entiendo. Pero si está en la Biblia, se predica como está. El hipercalvinismo, en cambio, habla y dice en estas frases: bueno, si Dios salva, entonces ¿para qué voy a predicar? Y ya ustedes conocen otras frases más. Bueno, todo esto surgió de por acá. Atacó la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Apelaba al racionalismo, a su nueva teología. Abandonó los principios protestantes históricos. Él rechazó la idea de la culpabilidad de Adán y la naturaleza pecaminosa como una herencia, como dice Romanos 5:12, que en Adán todos fuimos constituidos pecadores completamente. Y es claro ese texto. Es un hereje. Él no puede ser considerado un evangélico. Él llenó el torrente sanguíneo de toda América hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Charles Finney sigue vigente en muchas personas que quizás ni lo saben. ¿Por qué? Porque se sigue atacando la palabra de Dios, se sigue atacando la palabra de Dios, se sigue atacando la justificación solo por la fe, la pecaminosidad del hombre. Hay de aquel hombre que se vea bueno delante de Dios, está tan lejos del cielo y es un morador del infierno. El único bueno murió en una cruz. Nadie más. Hermanos, quiero terminar allí porque ya me han venido a ver 3 veces. Aquí llegó el cuarto hermano. Nos quedamos con algunos detalles, pero solamente quiero que sepan que luego ahí el Señor levantó a misioneros, se formaron los fundamentalistas en Estados Unidos, del cual Billy Graham fue uno de ellos, que comenzó bien en el año 1950, pero luego de eso se alineó al ecumenismo. Hermanos, para resumir, y hasta nuestros días, con las denominaciones formadas a través del tiempo, la iglesia es libre por una sola razón, porque los cimientos están en esta bendita palabra. Por eso la iglesia es libre, bajo un mensaje bíblico. Este mensaje de la palabra de Dios está por encima de todos los hombres y solamente busca una sola cosa. Y si ese es tu objetivo al venir a esta conferencia, espero puedas decir amén. Pero el único objetivo de las conferencias, de la charla y todo lo demás es la gloria de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos, o que tú nos hayas permitido indagar en algo de la historia. Pero tu iglesia es libre a través de los siglos y lo va a hacer porque nuestro Cristo la edificó. Es su iglesia, bendito Padre. Es un regalo para usted, Padre, cuando Cristo se le entregue, gloriosa en aquel día. Padre, permítenos seguir disfrutando de esta conferencia y de este tiempo maravilloso, también de comunión entre los hermanos. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.